Días a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos y bienvenidas al día de hoy. Vamos a conversar con ustedes gracias al apoyo y trabajo conjunto del COSEP y el Comité Científico Multidisciplinario para abordar el tema de primeros auxilios psicológicos. Para ello hemos invitado a un integrante del Comité Científico Multidisciplinario, al licenciado Javier Barreto. Bienvenido, Javier. Buenos días, Leonel. Bueno, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias. Eh, el tema que vamos a abordar con Javier hoy, y aprovecho para agradecerle esta hora que nos va a dedicar, es sobre primeros auxilios psicológicos. Cuando hablamos de primeros auxilios, es un término conocido, ¿verdad? Pero que en realidad a la hora es a la hora de una urgencia médica se nos olvida. Y aunque hemos mejorado un poquito en Nicaragua, en realidad nos falta mucho. Hay que capacitar más gente y poner en práctica cada vez que una persona requiera nuestro servicio. Sin embargo, hasta los más avanzados ubican primeros auxilios porque es algún problema de orden físico, hay golpes, hay heridas, desmayos, accidentes, ¿verdad? Pero, ¿y es que acaso existen los primeros auxilios psicológicos? Y es que también podemos tener situaciones que nos lastimen mentalmente de forma aguda, o sea, rápida, o bien heridas psicológicas que se nos hacen más grandes. O sea, ¿qué es lo que pudiéramos hacer en esos casos? Sí, usted puede ayudar a los demás, yo también, pero usted también lo puede hacer. Y en ese sentido, verá, queremos que el licenciado Javier Barreto, como psicólogo, nos ayude a navegar en este mar de complejidad, pero que es interesante y que además nos da herramientas para poder trabajar. Antes de entrar a la pregunta, quiero recordarles que el Comité Científico Multidisciplinario tiene una línea de orientación de la COVID-19. Ese es el 81 99 25 71. 81 99 25 71. Y lo vamos a estar repitiendo junto con el licenciado Barreto para que ustedes lo anoten. Lo que hacen es que incluyen como contacto, recuerden que para ponerlo como contacto de WhatsApp, usted pone el signo más 505 o simple y sencillamente el más y luego el número celular 81 99 25 71. Y ahí usted va a mandar un mensaje, escribe la palabra hola y le va automáticamente, le va a salir un mensaje que le dice, si quiere atención médica, marque el 1, si quiere atención, perdón, si quiere atención psicológica, marque el 1, si quiere atención médica, marque el 2. Y así lo va a ir orientando. Y posteriormente usted va a recibir una llamada por WhatsApp a su teléfono para ser atendido de forma gratuita por un grupo de psicólogos y psicólogas que nos han estado apoyando durante todo este periodo de la epidemia. Vamos entonces con la primera pregunta y vamos a partir de lo general. ¿Cuál es la situación de la salud mental, Javier? ¿Podría darnos una aproximación de cómo estamos en la era antes del COVID-19 y cómo estamos actualmente? Pues para que la gente pueda ver la diferencia, si es que existe. La- sí, la verdad es que sí existe una diferencia. Antes de la pandemia de la COVID-19 ya había una afectación de la salud mental en la población nicaragüense como producto de la crisis socioeconómica y sociopolítica que se dio desde inicios de abril del 2018. Con el inicio de la pandemia comenzamos a notar la persistencia y el mantenimiento de manifestaciones ansioso-depresivas, el mismo estrés, depresión, las reacciones de duelo ante la pérdida de muchas personas, un incremento en el consumo de alcohol y abuso, algo que ha sido muy recurrente son los trastornos del sueño, las dificultades para conciliar y mantener el sueño, un aumento en la violencia intrafamiliar y aunque no han sido propiamente reportados, sí nos hemos encontrado con algunos casos de suicidio. No solo en una población específica en Nicaragua, podríamos ya considerar de que existe un enjambre de suicidio. Ah, el audio, Lionel.
Gracias. Cuando hablamos de heridas, normalmente nosotros, la imagen que tenemos es algo en la piel, ¿verdad? Y sangre fluyendo. Esa es la imagen mental que tenemos nosotros cuando dice alguien se hirió, inmediatamente vos tenés esa fotografía. Pero también existen heridas mentales, ¿o no? Bueno, las, las heridas mentales, estamos hablando de trauma, ¿verdad? El trauma es una herida psicológica que puede provocar muy diversas situaciones y de diferentes graduaciones. Se pueden entender como en teorías, en definiciones anteriores, probablemente situaciones generalmente extraordinarias, inquietantes, abrumadoras, perturbadoras y más allá de las experiencias usuales. Pero también puede ser una operación, pueden ser enfermedades graves, puede ser las humillaciones, la misma represión, la tortura, las migraciones o los desplazamientos forzados pueden llevar a una herida de esta naturaleza y eso puede ocasionar un trauma, efectivamente. ¿Y por qué entonces nos negamos a hablar con un psicólogo o psicóloga o con un psiquiatra? Ah, esto es bastante interesante porque nos negamos porque nos da miedo hablar de nosotros mismos, porque no estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos, es muy probable. Recordemos de que hablar de uno mismo y reconocer qué es lo que nos está pasando, para muchas personas esto puede ser considerado como una señal de debilidad y eso nos vulnerabiliza ante otros y ante uno mismo. Y muchas veces lo que pretendemos es mantenernos fuertes y ser fuertes y al menos aparentar ser fuertes. El problema está que a la larga esto le pasa la factura a uno emocionalmente, ¿verdad? No nos gusta hablar, entonces en términos generales no nos gusta hablar de nosotros, la misma confianza que puede haber en los especialistas de salud mental. Esto es muy importante. Yo hice con mi equipo de trabajo hace 3 años una encuesta casualmente sobre la percepción del psicólogo en Nicaragua y nos aparecía este tema de la confianza, el estigma y la discriminación. La gente puede ser muy discriminada si lo ven entrando a uno en el consultorio de un psicólogo o un psiquiatra, van a decir que estoy loco. Y el acceso también, la posibilidad de atenderse, y esto tiene que ver con los costos de un especialista en salud mental. Fíjate lo que es la cultura, ¿verdad? Porque yo recuerdo de médico en Bluefields que había en el centro de salud un consultorio con un gran rótulo que decía enfermedades venéreas, ¿verdad? O enfermedades de transmisión sexual. Y teníamos otro con un gran rótulo que decía atención a salud mental. Y la gente iba, no le daba pena, o sea, se sentaba y esperaba en fila y iba. Yo decía, si esto lo tuviéramos en el Pacífico, estuvieran vacías esas dos clínicas. Y en realidad se mantenían bastante llenas. Pues aquí la cultura también tiene que ver con esto. Pero entonces, ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo me puedes convencer vos a mí para yo poder pedir ayuda mental? A ver, si entendemos la salud mental e ir donde un psicólogo o un psiquiatra y entendemos en todo caso este proceso terapéutico como un proceso liberador, como una oportunidad para sentirte bien, para que puedas ventilar tus emociones si no lo quieres hacer con otras personas. La posibilidad de encontrar a un profesional que está desde afuera y tiene una visión un poco más objetiva de lo que puedes estar viviendo y buscar algunas alternativas y soluciones. Eso te va a permitir poder afrontar algunas situaciones que a lo mejor crees que son insuperables y te vas a dar cuenta de que a lo mejor tenés un montón de recursos personales que puedes utilizar perfectamente bien y que estás en la posibilidad de hacerlo para salir adelante en tu vida. Y eso es lo que conocemos como resiliencia, ¿verdad? Sí, esa capacidad que debe tener cada cual es importante. Ahora bien, el tema de hoy es sobre los primeros auxilios psicológicos. Entonces, tal vez arrancamos eh,
por la definición de que qué son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos pueden definirse como una presencia solidaria, compasiva. Son herramientas de apoyo diseñadas para mitigar la angustia aguda y evaluar las necesidades de mantener el cuidado de la salud mental en aquellas personas que han estado expuestas, digamos, a incidentes críticos. Esta es una parte del continuo en todo el seguimiento que se puede dar en salud mental a una persona en condiciones de esta naturaleza. Sí, en primeros auxilios, como dice aquella de la canción, ¿verdad? No hay primera sin segunda. Siempre hablamos de primeros auxilios, pero después ya no hablamos de segundos auxilios. En realidad, cuando vos das primeros auxilios psicológicos, hay unos segundos auxilios. Sí, a ver, esto es parte de un continuo, los primeros auxilios psicológicos, y lo vamos a ver con los diferentes abordajes. Si los primeros auxilios psicológicos, en pocas palabras, no funcionan, entonces eso se puede derivar y escalar a otros niveles de atención. Es decir, en el caso de salud mental, si los primeros auxilios psicológicos no son los más indicados y a lo mejor hemos hecho un primer abordaje, pues muy probablemente sí se escalaría a la asistencia especializada de un psicólogo o de un psiquiatra. Sí, muchas gracias por esa explicación, porque casualmente si lo trasladamos a la parte física, te fracturas una pierna, ¿verdad? Ahí en primeros auxilios, en la carretera donde te encontraron fracturado, se te entablilla, vas al hospital, a emergencia, te toman una radiografía, ¿verdad? Y ya entonces ya pasaste a los primeros auxilios, ¿verdad? Porque ya estás en el hospital, te tomaron la radiografía y luego deciden que, bueno, que hay que estirarte el hueso, ¿verdad? Colocártelo bien y luego ya ponerle un yeso. Esa es como la segunda, esa es la continuidad. Igual entonces en salud mental tenemos que dar los primeros auxilios, pero hay que continuar. Esa continuidad que vos decís es la que yo miro que bastante y con mucha frecuencia se rompe, ¿verdad? La gente dice, ya hablé con vos, ya me sintió bien y ya no vuelven a ir. Eso va a depender muchísimo de la orientación y el acompañamiento que puedas hacer, efectivamente. Entonces, regresando a los primeros auxilios psicológicos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos de brindar los primeros auxilios psicológicos? Hay tres objetivos básicos. En primer lugar, es reducir el estrés inicial causado por el evento traumático. Esto es lo más importante. Fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo y potenciar las estrategias de afrontamiento y restablecimiento del estado emocional de la persona. Aquí la finalidad es de los primeros auxilios psicológicos de intervención en crisis es estabilizar y mitigar el estrés agudo. Esto es lo más importante, es el primer momento. Ahora, para que vayamos aclarando algunos conceptos, resiliencia, por ejemplo, que vino del resilience en inglés, que me acuerdo que al principio, hace muchos años, cuando salió esta palabra, hasta nos costaba pronunciarla, ¿verdad? Y ya después identificamos una palabra que se aproximaba más a esto, que era el afrontamiento. ¿Nos podés decir qué es el afrontamiento, qué es la resiliencia? A ver, el afrontamiento como tal, hay muchísimos estudios. Yo sigo mucho, por ejemplo, la teoría de la teoría que habla de que el afrontamiento de Lazarus, la teoría de Lazarus, que el afrontamiento y Leo ha sido definido como un conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. Es decir, se puede entender como una respuesta adaptativa de cada persona para reducir el estrés que se deriva de una situación vista como difícil de afrontar. Entonces, aquí, sin embargo, hay que involucrar también la capacidad de gestión de las emociones y del estrés delante de la situación o del problema. Esto es lo que yo podría entender como afrontamiento, es decir, cómo yo le hago frente, cuáles son los recursos que yo tengo,
cómo me estoy manejando. La resiliencia, una vez que, porque uno puede afrontar un problema y puede darle solución en un momento determinado. La resiliencia es la capacidad que poseemos, es humano, las personas, para hacer frente a los problemas, superar los obstáculos independientemente de la situación y para poder sobreponerse al dolor emocional y trauma, en general a las adversidades y desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. Es decir, salgo del problema, pero puedo darle continuidad a mi vida. Para ponerlo con ejemplos, digamos vos y yo, poner cualquier ejemplo en que se mire la diferencia entre la resiliencia tuya y la resiliencia mía. Cualquier cosa, no importa, no tiene por qué ser Bueno, cierto. algo muy sencillo sacado de la manga. Ok, tengo un problema. Yo puedo resolver el problema, pero puedo quedar angustiado, terrible. Estoy satisfecho porque resolví un conflicto, porque logré salir de la crisis, pero puedo quedar muy afectado y con mucho miedo y no tengo capacidad para salir más adelante. ¿Soy resiliente? No, no soy resiliente, porque no puedo salir adelante. Puedo resolver un problema específico, pero retomar mi vida, eso se me hace muy difícil. Y lo vemos en situaciones de crisis, lo vemos en situaciones, lo podemos ver muchísimo en situaciones de crisis y emergencia, en diferentes Ese, niveles. correcto, ese es tu comportamiento. Entonces, ¿cómo sería el mío? Para que miren el contraste. En el mismo El, ejemplo. el tuyo es, y es parte de lo que nosotros haríamos con el afrontamiento y la resiliencia. Probablemente estamos bajo las mismas condiciones. Sin embargo, en un momento determinado hay diferentes estrategias de afrontamiento. Hay personas que son muy confrontativas, otras que tienden a planificar más, otras que se distancian, otras que tienen bastante autocontrol. Hay otras personas que tienen una tendencia a escapar o evitar la situación. Hay otras personas que hacen de tripas corazón y pueden hacer una revaluación positiva. Hay otras personas que buscan el apoyo social, que buscan opiniones y una serie de cosas. En el caso tuyo, a lo mejor en un momento te retiraste, evaluaste tus opciones, resolviste el problema y buscaste la forma como este evento en un futuro no te afecte tanto. Y aparte de esto, planeaste soluciones. Y puede ser un evento muy, muy difícil. La muerte de un familiar querido, la pérdida material de cosas, la pérdida de seguridad. Sin embargo, pudiste planear para hacerle frente y continuar con tus actividades y siendo productivo. Ahora, el hecho de que frente a una misma situación yo respondo de mejor manera, más rápido, que como respondés vos, significa que entonces que vos sos más débil que yo. Hay diferentes formas. Las estrategias de afrontamiento no se da una sola. Una misma persona puede utilizar diferentes estrategias de afrontamiento para diferentes situaciones. Eso no te hace y recordemos de que ante crisis, ante emergencias o ante el mismo estrés, cada persona responde o reacciona de una manera muy diferente. Entonces, cada persona, y eso es parte de la individualidad del ser humano. Y eso va a depender de muchísimo, va a depender de tu formación, va a depender de la vulnerabilidad de tu personalidad, de las mismas condiciones, de los recursos que tengas y del impacto que tenga el evento. Es interesante todo lo que estás planteando, Javier, porque fíjate que en el caso, pues todos estos son ejemplos hipotéticos, en el caso que vos estabas planteando de que vos, bueno, resolviste el problema, pero seguís pensando en él y todo, en este caso es a donde la persona debería buscar ayuda. En estos casos, sí, esto es un ejemplo donde las personas podrían buscar ayuda. Porque ¿qué es lo que sucede? Y lo hemos visto con la COVID-19, y es muy común, y está referido en muchos estudios, en muchas publicaciones. Las personas que tienen estos pensamientos ruminativos,
estos pensamientos ruminativos que incluso no te dificultan poder conciliar el sueño y que no te permiten avanzar, no te permiten vivir con tranquilidad. En estos momentos habría que buscar ayuda. Pensamientos y qué es lo que va a pasar y me voy a enfermar, todos nos vamos a morir, me van a contagiar, puedo contagiar a otras personas, pero ¿cuál es la evidencia que se tiene de que pueden pasar todas estas cosas? Ojo que toda esta angustia está dentro de un marco de procesos ansiosos, ¿verdad? Entonces, esto es un buen ejemplo para que las personas efectivamente busquen ayuda. Y cuando digo buscar ayuda es desde el fondo del alma que lo digo. Y es por lo que decías, no es que estemos locos, no es que estemos mal de la cabeza, es simple y sencillamente que a lo mejor estamos sobrepasados, nuestra capacidad, nuestras habilidades de respuestas están comprometidas y, y es como muy agradable poder contar con un recurso, en este caso los recursos somos los que brindamos primeros auxilios psicológicos en el caso de la pandemia con el Comité Científico Multidisciplinario o en otros ambientes con un psicólogo o un psiquiatra. Ahora, como todo en la vida, Javier, siempre es bueno saber lo que se debe hacer, pero también lo que no se debe hacer. En medicina sabemos que el primer objetivo es no hacer daño al paciente. Y aprovecho para solicitar al MINSA y a los colegas que no sigan dando medicamentos que no funcionan contra la COVID-19. La COVID-19 se trata en base a los síntomas o malestares que las personas plantean. Siguen dando ivermectina y otra cantidad de medicamentos que no funcionan, ¿verdad? Eso va contra la ética médica y va en perjuicio o daño del paciente. Entonces, si esto yo lo traslado hacia los primeros auxilios psicológicos, ¿qué no son primeros auxilios psicológicos? La pregunta es súper importante. A ver, los, los primeros auxilios psicológicos no son procesos de formulación diagnóstica y tampoco de intervención terapéutica. Este, este es como el pico del iceberg, ¿verdad? Es la primera entrada. Eh, no compite con el asesoramiento y la psicoterapia, no es diagnóstico, no es un proceso franco terapéutico o psicoterapéutico. Y esto es más que importante tomarlo en cuenta porque, porque en los primeros auxilios psicológicos no solamente participan psicólogos y psiquiatras, sino que pueden participar muchísimas otras personas. Entonces, sí es a veces un poquito conflictivo cuando estás trabajando con psicólogos, con psiquiatras y con médicos incluso. Hay una tendencia a tirar un proceso y a pensar en una estrategia terapéutica y a comenzar a hacer diagnósticos y diagnósticos diferenciales y una serie de cosas. No, esta es la punta del iceberg, este es el inicio apenas. Entonces, no es un proceso diagnóstico, de formulación diagnóstica, ni es un proceso psicoterapéutico franco como tal. Ahora veamos quiénes pueden beneficiarse de estos primeros auxilios psicológicos. Y aprovechando esa misma pregunta, quisiera ver si tiene que ver algo la edad, el sexo. Hay un mito, por ejemplo, que la ayuda psicológica es solamente para las mujeres. Así que aprovechemos y nos aclaras esto. No, a ver, aquí es todo, son todas las personas las que se pueden beneficiar de los PAPs, de los primeros auxilios psicológicos. Niños, adolescentes, adultos y familias afectadas en general en un incidente crítico. Y estos incidentes críticos pueden ser guerras, pueden ser conflictos sociales, terremotos, maremotos, es decir, todo, un accidente automovilístico, un intento de suicidio en un familiar o en un ser querido, todos pueden beneficiarse. También es interesante entender de que los primeros auxilios psicológicos pueden ser utilizados como una herramienta de salud pública para abordar las necesidades de salud mental después de incidentes críticos y como medio para desarrollar la resiliencia de la comunidad. A mí me alegra muchísimo, me satisface y me llena de orgullo haber visto la respuesta de tantos voluntarios
que están en este momento trabajando de manera, de la mejor manera, y que además inciden en sus comunidades, no solamente con los primeros auxilios psicológicos, sino desde un abordaje de psicología comunitaria. Entonces es probable, es probable. Y si esto se logra en algún momento, como vos decías, llevar a las comunidades, y no esperar que ante una situación de catástrofe o emergencia, esperar que venga, que llegue la gente de Managua o que venga de otros países, sino esta parte resiliente de los primeros auxilios psicológicos desde un abordaje comunitario sería fantástico. Es decir, formar capacidades locales sería lo ideal. Estamos en deuda, pero en Nicaragua sí ya tenemos. Es algo nuevo, es algo bastante reciente, lo estamos haciendo, estamos muy contentos de hacerlo, pero sí se necesita muchísimo más. Dentro de esas capacidades que se van creando, se crean también redes, no sé, familiares, sociales, comunitarias de apoyo. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Comunitarias. A mí me gustaría más lo comunitario y lo que está orientado a segmentos específicos. Fíjate que yo estaba en un webinar recientemente de una organización muy grande de los Estados Unidos de salud mental, y ellos comenzaron, por ejemplo, con todo este esquema de peer support, es decir, el apoyo entre pares hace décadas, pues, y todavía sienten que hace falta mucho. Ojalá más adelante podamos desarrollar este tipo de iniciativas y de dinámicas en Nicaragua. Excelente, ya vimos entonces quién le podemos brindar la ayuda. Ahora hagamos la pregunta al revés. ¿Quiénes pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos? Muy amplio, Leonel, muy amplio. Aquí va desde el personal en general de salud pública, los educadores, los maestros, el personal de servicios de emergencia, por ejemplo, los corrojistas en el caso de Nicaragua, los trabajadores de desastres, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el SINAPRED, con poco, sí, entrenamiento formal en salud mental. En otros países me gustaría creer de que los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, pues en Nicaragua, pues no sé cómo estará funcionando esto. Ahí puede ser cualquier persona, en principio es cualquier persona, pero lo que es muy importante destacar aquí es que haya recibido una capacitación, un entrenamiento específico para esto y que forme parte de los equipos y las organizaciones de respuesta a los incidentes críticos. Es muy difícil trabajar solo y lo vamos a ver más adelante porque es muy difícil trabajar solo. Entonces hay que estar coordinado con los equipos o grupos de respuesta a emergencias. Ahora ya vimos a quién vamos a atender, quiénes pueden atenderlo, y viene la otra pregunta. ¿Cuándo? ¿En qué momento es que se deben aplicar los primeros auxilios psicológicos? Lo recomendable es que se apliquen dentro de las primeras 72 horas después de un incidente crítico. Esto es lo más recomendable. Ahora, fíjate que en caso de accidente siempre decimos a toda la gente, la primera medida es asegurar el entorno. O sea, que vos podás ayudar sin peligro de que te ocurra algo. Por ejemplo, si una persona está electrizándose, no vas a ir a separarla, porque entonces vos también vas a quedar conectado a la corriente. Tenés que desconectar la energía o tenés que moverlo con un pedazo de madera o plástico, una cosa que sea aislante. ¿Verdad? Esto también se prevé en los primeros auxilios psicológicos. ¿Y dónde se aplican pues estos primeros auxilios psicológicos? Sí, a ver, hay muchas técnicas que se pueden aplicar en un momento determinado. ¿Qué hacemos? Bueno, y mucho de lo que utilizamos y la medida y las posibilidades de la observación en este momento es un poco difícil porque esto lo hemos venido aplicando más con la pandemia y nuestro abordaje ha sido desde dispositivos electrónicos, no estamos en el territorio.
Entonces, digamos que lo recomendable o lo ideal es que puedan, hay algunas técnicas de distracción, por ejemplo, en casos donde hay otros familiares, por ponerte un ejemplo de un accidente dramático, automovilístico o aéreo, pues hay técnicas de distracción para las personas. Lo ideal sería un lugar seguro, con buena ventilación y temperatura. Y esto de la ventilación y temperatura no es solamente por la pandemia, eso es en general. Protegida en la medida de las posibilidades de todos los estímulos que pueden estar en el ambiente, en el escenario. Es decir, en casos de desastres naturales, de accidentes masivos, pues podemos ver muchísimos periodistas, mucha policía, bomberos, curiosos y todo lo demás. Hay que proteger a las personas de estos estímulos. Un lugar amplio que tenga subdivisiones en el caso de situaciones o emergencias masivas, protegido de los medios de comunicación, porque es una forma de garantizar la privacidad, el respeto y la dignidad de las personas y de la familia. En el caso de los niños, muchos de estos esquemas sugieren de que sería ideal que pudiera haber recursos de ayuda, alimentación y bebida para ellos. Ahora, en los casos, ¿qué es lo que ha sido nuestra experiencia? Con la pandemia de la atención en línea, pues esperaría que exista una muy buena conexión de Internet, la privacidad tanto para el interviniente, es decir, para el que aplica los primeros auxilios psicológicos, como para la persona. Esto significa también evitar los sonidos o los estímulos externos que puedan alterar la comunicación y la confianza que pueda establecerse en la comunicación, y casualmente el uso de plataformas seguras. Regresemos a las personas que brindan los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo deben cuidarse? Por ejemplo, en los aviones, no me refiero a los aviones que vuelan a la costa, ¿verdad?, del Caribe nicaragüense, sino los aviones grandes, los jets, te indican desde el principio que si hay algún cambio de presión o alguna cosa, sale una mascarilla del techo y te dicen que la mascarilla primero te la pones vos y después se la pones al niño. Y tu lógica te dice que es al revés, ¿verdad? Tu lógica te dice, no, primero se la pongo al niño y después me la pongo yo. No, te la tenés que poner vos como adulto, porque si te desmayás, ese niño, ¿qué va a hacer? No se la va a poner, él no sabe para qué es la mascarilla, ¿verdad? Entonces, utilizando este ejemplo, me gustaría que nos compartiera cómo se preparan ustedes. Bueno, en primer lugar, para ser interviniente, y en el caso nuestro, y esto lo hemos visto con la experiencia de la COVID, y no solamente en Nicaragua, sino fuera de Nicaragua. Y no sé si te acordás aquella conversación que tuvimos con aquellos psiquiatras y psicólogos españoles. Y yo les preguntaba así, pero ¿cómo hicieron con todas las personas cuando en una región de España había una incidencia de contagio, pero brutal? Y eran alrededor de 65 psicólogos y alrededor de 30 dijeron que no estaban preparados. Yo creo que aquí lo más importante antes de uno como interviniente es preguntarse con toda honestidad: ¿estoy preparado para esto? ¿Tengo la estabilidad emocional para poder hacerle frente a situaciones o experiencias que puedan resultar muy perturbadoras? Entonces, yo creo que aquí parte mucho, y en esta es la respuesta que te daría, porque hay otros elementos que se involucran cuando vamos a desplazarnos o cuando vamos a desplazarnos en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Contar con la información, por ejemplo, de qué es lo que está pasando en el entorno, las condiciones de seguridad, en fin, son muchos los elementos que aquí se involucran. Veamos ahora que en las profesiones deben aplicarse las buenas prácticas, los principios éticos o morales. Entonces, por ejemplo, ¿es ético que un médico no le diga a una paciente que tiene COVID-19 y esta persona, sin saber que tiene dicha enfermedad, continúa contagiando a su familia? ¿Es inmoral acaso no decirle a la población el peligro de contagiarse, o peor, de promover el contagio, a sabiendas que las personas se pueden enfermar a través de las aglomeraciones y actos masivos? Pueden complicarse, pueden morir o quedar meses después con secuelas o daños que afectan su calidad de vida.
estas buenas prácticas y estos principios éticos o morales ¿a quiénes se aplican también en los primeros auxilios? De hecho, hay cosas o hay actitudes, hay comportamientos que se pueden hacer y están aquellos que definitivamente no se estimulan como buenas prácticas. Aquí hay que estar muy pendiente de cómo van a ser nuestras respuestas y que estén compensadas nuestras respuestas. Es modelar respuestas saludables, mantenerse visible y cercano sin resultar invasor. Es decir, no podemos estar encima de las personas, no podemos forzar a las personas. Asegurar la confidencialidad, eso es fundamental. Velar por la seguridad y dignidad de las personas, para eso es que estar muy informado. No exceder las competencias ni sobrepasar el marco de la aplicación de los PAPs. A veces podemos tener muy buena voluntad, pero muy buena voluntad, pero estamos excediendo nuestras funciones. Y eso puede llevar entre otras cosas, a hacer un daño, incluso involuntario, a las personas que estamos atendiendo. Definitivamente no generar falsas expectativas y hacer promesas falsas o proveer información no confirmada. Esto de la información es fundamental. No se puede, un interviniente en una situación de emergencia, crisis o desastre, no puede especular con información. Tiene que ser una persona absoluta y completamente neutral y confiable. Definitivamente no pedir dinero ni favores a las personas a cambio de la ayuda que se les está dando. En la medida de las posibilidades referir, y esto es la otra parte, no solamente los primeros auxilios psicológicos, porque uno se convierte prácticamente en una guía, en una ayuda de información a personas que necesiten centros o profesionales, ir a otros centros o profesionales adicionales. Eh, Hay que trabajar en equipo, definitivamente. Y algo también a considerar es estar pendiente del propio autocuido, de las propias necesidades de uno mismo, tanto físicas como emocionales. Estos son algunos de los criterios que debemos tomar en cuenta todos los que aplicamos los primeros auxilios psicológicos. Dentro de este proceso de primeros auxilios psicológicos, existe un modelo de atención llamado RAPID. RAPID como rápido, ¿verdad? Le quitas nada más la O porque es en inglés RAPID. Entonces, este modelo de atención llamado RAPID, ¿en qué consiste, Javier? Sí, mira, ahí pueden existir varios modelos. Nosotros adoptamos y los propusimos a los voluntarios de la línea de orientación del comité. El modelo RAPID es un modelo que ha sido propuesto por la Universidad de Johns Hopkins. Ha dado buenos resultados, los hemos adaptado, al igual que hemos adaptado dentro de nuestro proceso otra información que tiene que ver con datos y esquemas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Cruz Roja Internacional, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, y otras fuentes, pues como Mental Health America, la Asociación de Psicología de los Estados Unidos, el Colegio de Psicólogos de España, un montón. Entonces, esto rápidamente consiste en cinco etapas que tienen que ver con el rapport y la escucha activa, con la evaluación de las necesidades de las personas, con la priorización, con la intervención y finalmente con la disposición, ¿verdad? Estos son los 5 componentes de este modelo. Este modelo RAPID, habíamos dicho que es como rápido sin la O en inglés. Ahora vamos a entrar a otra palabra que es francesa, hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? Vos hablaste del rapport, que lo primero que había que hacer es el rapport. ¿Qué es lo que es el rapport? El rapport, en pocas palabras, es ese primer momento, es el primer contacto y es proporcionar una introducción. ¿Quién sos? En el caso de los primeros auxilios psicológicos. Establecer este grado de empatía, de comprensión. Y por empatía es reconociendo uno cómo se siente, pero además reconociendo
reconociendo cómo se siente el otro. Entonces, es básicamente este primer contacto en el establecimiento de este vínculo empático con la persona a la que se va a tratar. Ahora, cuando vos estás hablando de que este modelo tiene 5 pasos, a ver si podemos ir ampliando cada uno de ellos. El primero, que es el rapport y la escucha activa, ¿qué significa? A ver, el rapport es esto, ¿verdad? Es decir, entraste en comunicación con la persona, es muy importante conocer cómo se llama la persona, no solo muchos modelos hablan de que tratemos de usted a la persona, ¿verdad? Hay que presentarse, yo soy Javier Barreto, yo soy del Comité Científico Multidisciplinario de la línea de orientación, estoy aquí por esta y esto. Es dejar bien claro eso. ¿Cuál es su nombre? Entonces es necesario saber su nombre. Y algo, y otro componente es identificar cuál es el motivo de la persona para hablar. En el caso de la persona nos busque. En otras ocasiones, pues, y si estamos en el territorio, pues nosotros vamos a tener la misma oportunidad para poder observar y evaluar a las personas. En este caso no. En este caso nos están buscando por apoyo. Escucha activa es escuchar con atención, es evitar tener ideas preconcebidas y de repente llegar como dueño de la verdad absoluta a dejarle caer recomendaciones sin tomar en cuenta lo que la persona ha vivido. En escucha activa estamos hablando de que hay que saber respetar los silencios, hay que permitir que las personas escuchen, que las personas hablen. Estar presentes, hay que permitir que la persona pueda hacer catarsis, en otras palabras, que se pueda desahogar. Para esto necesitamos estar en calma, demostrar mucha comprensión, estar en sintonía con la persona, con una adecuada disposición, incluso con una adecuada disposición corporal. Imagínense qué horrible que de repente están siendo atendidos y la persona está toda echadota y no está poniendo atención. Es muy importante no presionar a las personas a que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Hay que manejar los silencios y no hablar demasiado. Y observar. En este momento es una buena oportunidad para observar todo aquello que tiene que ver con las expresiones faciales, el contacto visual, los gestos, cómo se coloca junto a la persona. Digo, son muchísimas cosas las que tenemos que ver. Para esto hay muchísimas técnicas, ¿verdad? Que utilizamos. Tenemos que tener muy en cuenta, en primer lugar, no caer con estas ideas preconcebidas, como te decía, el manejo de las preguntas, si son preguntas abiertas, si son preguntas cerradas, qué podría ser más adecuado en un caso determinado, el uso del parafraseo, evitar los argumentos, evitar los enunciados provocativos. Digo, hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la escucha activa. Ahora, si vamos al segundo paso, el primero dijimos el rapport y la escucha activa, que es fundamental esa escucha activa. Este segundo paso, que es la evaluación de necesidades, ¿en qué consiste? A ver, aquí, ¿qué es lo que nos interesa? En la evaluación de las necesidades, lo que nos interesa es identificar las reacciones psicológicas y conductuales benignas de otras severas. Cuando decimos identificar, puede ser, y lo podemos hacer muy bien, y lo hemos hecho ya un año, en esta conversación que podamos tener con dispositivos electrónicos. En el territorio, pues todavía es mucho más evidente. Y aquí se involucra la narrativa del sobreviviente. Es importante conocer los detalles del evento y sus reacciones, la historia y el contexto en que se ha dado todo esto, porque lo que necesitamos saber son las necesidades personales, el estado físico y psicológico, como decíamos, del sobreviviente. Necesitamos comprender la naturaleza del evento y la aclaración de los eventos y las reacciones, es decir, qué es lo que ha vivido la persona. Es entender qué ha pasado y cómo comunicar la intervención. Es decir, cómo podríamos darnos cuenta del estado físico y psicológico actual del sobreviviente si no permitimos que se exprese. Cómo identificamos a una persona si está orientada o no está orientada.
cuáles son sus estilos de afrontamiento, cuáles son sus recursos de apoyo y sus recursos personales y apoyo social disponibles. Entonces necesitamos conocer el entorno, lo que ha pasado, qué es lo que ha vivido, cuál es la valoración que la persona tiene y cuáles son sus necesidades, en pocas palabras. Vamos entonces al tercero de los 5 pasos, que es la priorización y el triaje. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, aquí ya hicimos el primer contacto, ya oímos la narrativa de la persona, conocemos cuáles son sus necesidades. eh, entonces pasamos a la priorización. No podemos atender a todo el mundo. En el caso de desastres naturales o de emergencias masivas, pues a lo mejor no podemos atender a todo el mundo. Entonces necesitamos hacer un triaje. El triaje, no sé si ustedes han visto en películas probablemente de guerra, me acuerdo muy bien en Salvando al Soldado Ryan, por ejemplo, cuando salen en la playa en Omaha Beach y de repente salen, este sí, este no. ¿Por qué? Porque no podemos atender, no hay recursos para atender a todas las personas. ¿Cuál es la persona que necesita mayor apoyo? Entonces creamos una jerarquía. Triaje significa selección, escogencia, seleccionar la asistencia en función de la gravedad de las víctimas, número de víctimas y recursos disponibles. Yo me acuerdo que cuando estábamos comenzando la pandemia y aquí nos estábamos muy asustados porque no sabíamos cómo iba a ser. Incluso hablamos de lo difícil que pudo haber sido para médicos en el sistema de salud que hicieran triaje con las personas que entraran con COVID en una fase de gravedad en los hospitales. Entonces, esto nos permite valorar, detectar y clasificar a las personas en función de la prioridad en la que se requieren ser atendidos. Hay varios abordajes del triaje. Está el triaje basado en evidencia, y aquí nos fijamos cuando hay una disminución de las capacidades cognitivas, que es de lo primero que nos fijamos. La persona está orientada, no está orientada, y el triaje basado en el riesgo. Pues aquí vemos que tiene que ver más con la preocupación subaguda, que tiene que ver con decesos. La persona vio restos humanos, la persona pensó que iba a morir, y esto lo hemos visto con el COVID y lo hemos oído en muchos testimonios. Yo creí que me iba a morir. La dislocación, la persona está separada de su familia, la persona tiene un lugar para quedarse, el impacto discapacitante, la persona fue afectada físicamente. Entonces, como puedes ver, esto es lo que hacemos con el triaje y con la priorización. ¿Quién necesita de acuerdo a los recursos? ¿A quién dirigimos nuestra asistencia de acuerdo a los recursos? En pocas palabras. Excelente. Nos faltan... Si yo sé que nos quedan 9 minutos, hay que estar muy pendiente de los niños y de los adolescentes, más en aquellos casos que pueden ser vulnerables contra abusos y la explotación, a las personas con problemas de salud, discapacidades físicas y mentales, y a las personas obviamente que puedan ser objeto de discriminación o violencia. Sí, lo que te iba a decir era de que todavía tenemos tiempo para ver los otros 2 pasos, el cuarto y el quinto paso. Entonces ya Okay. nos estás hablando ahorita vos del tercero, vamos al cuarto, que sería la intervención, o cuáles son los tipos de intervenciones que se hacen. Bueno, entonces ya establecimos contacto, ya sabemos la narrativa, conocemos lo que le ha pasado a la persona, valoramos si tenemos que atenderlo en emergencia o no, y entonces entramos en la intervención. Yo no sé, Leonel, a veces con esto de la intervención es interesante, porque a veces el solo hecho de hablar y poder, en una sola ocasión, puede ser muy reconfortante y puede ser muy positivo. A veces se necesita únicamente ser escuchado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que simplemente una intervención aguda basada en la precisión y la priorización de estas necesidades? Aquí tenemos que ver cómo atender las necesidades básicas. Esto es en primer lugar siempre. Necesidades básicas
físicas y de salud. Esto es lo primero, esto es lo que está siempre en primer lugar. Mitigar el estrés psicológico agudo y, si es posible, restaurar la capacidad funcional, recuperar el nivel de procesamiento cognitivo, y vamos a hablar sobre este procesamiento cognitivo centrado a la persona, centrando a las personas en actividades y hechos, hacer un plan de acción con objetivos y acciones, explorando sus recursos personales y estrategias de afrontamiento. Yo puedo estar muy angustiado, puedo estar sobrepasado por una situación y a veces puedo sentir de que no doy más, pero de repente con una buena conversación, con una buena guía, podemos evaluar cuáles son los recursos con los que cuentan y orientar a la acción. Esto es, hay muchas formas de hacer intervención. Aquí se trata de eliminar los estímulos provocadores, mitigar el estrés agudo y favorecer la mejora de la capacidad para desenvolverse. Aquí podemos ocupar mucho técnicas de reaseguramiento, que es el establecimiento de la esperanza, la guía anticipatoria, las técnicas del manejo del estrés, por ejemplo, pueden ser muy útiles, de la respiración profunda, claves de nutrición, las técnicas de solución de problemas y de resolución de conflictos, y la reformulación. La reformulación es un abordaje reevaluativo y de resignificación de la diversidad. Son muchas técnicas y cada uno es un tema. Sí, no da para mucho, nos has abierto un abanico de posibilidades. Vamos entonces No, no, ¿Mm? es muy amplio, y uno tiene que ser muy flexible y muy dinámico. Y cada caso, cada comunidad, cada circunstancia es diferente. No hay un caso igual al otro. Perfecto, entonces vamos cerrando el círculo y el quinto elemento de esta metodología RAPID es la disposición. ¿Qué significa eso? A ver, en pocas palabras, ya hiciste todo lo que hiciste. Ya interveniste, te diste cuenta, ya lograste, en el mejor de los casos, lograste atender a la persona o a la familia que pueden estar afectados y pueden salir adelante. Pero la disposición es hacerte una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿esta persona es capaz de regresar y retomar su vida? ¿Hay algo que necesita en este momento? ¿Necesita de algún tipo de cuidado adicional? Entonces, realmente es como una transición, es decir, o terminas tu intervención, o también te puedes preparar para dar un seguimiento, ¿verdad? Es necesario que esta persona, el seguimiento lo puedes hacer una vez más. Usualmente se recomienda que ya cuando ya das un tercer seguimiento, a lo mejor es necesario escalar a servicios más especializados, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si es un psicólogo o un psiquiatra, pues en el caso nuestro se ha hecho, pero cuando no se trata de uno pues, siendo psicólogo y siendo psiquiatra, y uno es maestro o es bombero, pues a lo mejor puede buscar entonces escalar a servicios de salud mental en el caso de una afectación de salud mental. Eh, esto es esto es lo que tiene que ver con disposición. Ahora, con esto de la disposición, es más que importante considerar de que uno se vuelve un enlace. Uno tiene que estar muy claro de cómo nosotros podemos ayudar a estas personas. Y para esto se necesita saber exactamente qué es lo que está pasando en el medio y cuáles son estos recursos y la disponibilidad de estos recursos, y de la disponibilidad de estos recursos en nuestro medio, y que puedan casualmente poder contribuir con estas personas. Y aquí por recursos, y estamos hablando de recursos financieros, de recursos relacionados con la fe y la espiritualidad, médicos, psicológicos, de cualquier tipo. Sí, quisiera aprovechar estos minutos que nos faltan para que nos comentaras un poquito sobre cuáles son aquellos factores de riesgo y cuáles son aquellos factores protectores. A ver, ¿qué Cuando son estamos los hablando, factores protectores? Son recursos o condiciones y esta es una definición porque no quiero enredarme. Los factores protectores en salud mental son recursos o condiciones con los que cuentan las personas
como mecanismos de defensa ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional, favoreciendo el manejo de las emociones, la regulación del estrés y permitiéndoles potenciar sus capacidades humanas. Esto es lo que tenemos. ¿Cuáles pueden ser factores protectores en adultos? La naturaleza y la gravedad de los acontecimientos, la existencia de acontecimientos vitales estresantes y su resolución es un factor no protector cuando no se han logrado resolver. El apoyo social, y es tan importante en esta parte de la resiliencia, y hemos sido insistentes en la importancia de contar con una red de apoyo social sólida y los estilos de vida equilibrados, la misma salud física, su historial personal y familiar de problemas de salud mental, la cultura y tradiciones. Hay culturas que son más resilientes que otras definitivamente, el control emocional y la valoración positiva de uno mismo, el afrontamiento activo de las dificultades cotidianas. Incluso lo hemos visto y en Nicaragua esto ha sido algo genial, que tiene que ver con el manejo del sentido del humor, una actitud positiva ante la vida. Las mismas creencias espirituales y religiosas son recursos importantísimos. La aceptación de las limitaciones personales, la satisfacción laboral y personal. Factores protectores en niños, ¿qué podríamos decir? Una estructura de personalidad, aunque no tengan desarrollada la personalidad sana, con estilos de apego seguro entre el menor y sus progenitores, un buen nivel de socialización y de resolución de sus problemas, y mucha cohesión, mucha ternura y preocupación por ellos en el seno familiar. En casos de emergencia, no sufrir víctimas mortales en el contexto familiar directo o no resultar herido, pero eso es general tanto para niños como para adultos. Fíjate que me gustaría ya para cerrar que concluyeras vos este espacio orientándonos nuevamente qué tenemos que hacer para pedir ayuda. Por ejemplo, yo miro un compañero que esté estresado, que tiene, puede ser compañero de trabajo, miro un familiar, miro otra cosa, pero ¿qué puedo hacer yo, pues, como ciudadano común para poder promover que esta gente vaya? ¿Y cómo hacer si yo estuviera afectado para autoconvencerme de que es necesario mi autocuido y buscar ayuda? Y que buscar ayuda no es nada anormal, lo contrario, más bien anormal es no pedirla, ¿verdad? Yo creo que más bien es un asunto de valentía, reconocer que necesito ayuda y lo que estoy haciendo es algo por mi propio beneficio, por mi propia calidad de vida, por mi propio bienestar. Y fíjense bien, fíjate bien, aquí puede haber una confusión con este concepto de bienestar. Mucha gente habla de bienestar y solo se fija en lo físico, en lo médico. Bienestar son dos componentes, la parte de física y la parte de salud mental. Entonces, si entendemos de que los dos son importantes en nuestra calidad de vida, pues eso es lo que podríamos considerar. Yo creo que darle la seguridad al amigo, a uno mismo, de que en el caso de los terapeutas profesionales, no estamos supuestos a ser personas neutrales, personas que vamos a poder valorar con mayor objetividad la problemática que pueda tener una persona, y que además podemos ser recursos valiosísimos para buscar alternativas y soluciones a sus dificultades. Y lo otro es, al menos yo puedo decirlo con toda seguridad, los psicoterapeutas no somos jueces. No tenemos por qué juzgar a nadie. No somos jueces. Hubiéramos estudiado derecho en vez de psicología o en vez de psiquiatría, porque no somos jueces, no tenemos por qué juzgar a nadie. Muchísimas gracias, licenciado Javier Barreto, por todo este tiempo. Y el mensaje que nos llevamos es, si necesitamos ayuda, no dudemos en pedirla. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Leonel.